como psicólogo y bastante que lo está ejerciendo en este momento, sobre todo a través de las redes sociales, cosa que agradezco, de tenerlo siempre ahí con esas píldoras que nos orientan bastante bien sobre la conducta humana, las situaciones que se nos presentan, naturales de la vida. ¿Cómo estás, Sócrates? Bienvenido. Hola, qué placer estar aquí contigo nuevamente. Había estado aquí hace algunos años contigo, a muchos años atrás, antes de la No pandemia. saquemos esa cuenta, no saquemos. Estamos estupendos los dos, Qué dejémoslo maravilla, así. claro, igualito. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, un placer siempre porque sabes que te admiro muchísimo y eres un Ah, referente para muchas personas que estamos en este mundo de la comunicación y del contacto wow. humano verdadero, porque además una de las cosas que te caracteriza que me encanta es tu cercanía, tu calidez y la inteligencia que tienes al momento de entrevistar. Así que espero estar a la altura el día de hoy. Mi amor, pero ¿cómo no vas a estar a la altura? Bueno, entonces la admiración es mutua, porque como actor eres brillante, como psicólogo Gracias. igual, como ser humano, bueno, eres extraordinario y esa es la base, ¿no? ¿Qué piensas tú, Sócrates? Yo siempre digo que para ser un buen profesional, ejercer un buen oficio, primero que nada tenemos que trabajar nuestra calidad como seres humanos. Partiendo de ahí, todo lo demás fluye definitivamente mejor. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, absolutamente. O sea, nosotros no podemos ser buenos profesionales en este mundo de la gestión de las emociones, en la gestión de la comunicación humana, si no miramos hacia adentro, si no cultivamos nuestro espíritu. En estos días escuché una frase que me encantó, que es honestidad emocional, ¿no? Que es una gran habilidad que necesitan los líderes en las organizaciones en este momento, ¿no? Y yo creo que los líderes de todas En las general. organizaciones, no solo de las empresas, sino de las instituciones, de las comunidades, los padres, ¿no? Las madres, esa honestidad emocional, que eso nos dejó la pandemia, ¿no? Reconocer la importancia que tiene que ver conocernos a nosotros y valorar nuestros tránsitos emocionales para poder ser empáticos, conectarnos, lidiar con las dificultades, entender que la fragilidad, que esa sensación de ser débiles, que nos han dicho que no debemos sentir, que tenemos que salir corriendo de los espacios de fragilidad, es al contrario, que tenemos que conectarnos con ese espacio para reconocerlo y para poder a partir de allí construir fortalezas, porque es la única manera de Ujú, avanzar, ¿no? Entonces estoy ujú. completamente de acuerdo con lo que dices, claro que sí. Totalmente, totalmente alineada con lo que acabas de comentar y estaba, mientras te escuchaba también recordando un poco lo que fue mi conversación reciente esta semana para el canal, para TVB, con quien aspira como otros a la candidatura unitaria de la oposición, del Solórzano. La verdad es que, bueno, ahorita hay una profunda desconfianza hacia el liderazgo opositor y creo que una de las cosas en las que ella también está de acuerdo y buscando poner en práctica desde hace mucho tiempo, aunque algunos puedan tener diferencias con ella, es ese tema de la honestidad emocional y la honestidad en general. Ese día en la entrevista, la verdad es que sentí a la Delsa de siempre, porque yo la he entrevistado varias veces, una mujer que ha Ujú. entregado su vida a la política, ha dejado la vida personal por la política, por buscar el cambio para el país. Ahorita aspirando a esto, que como bien me decía ese día, cuando le pregunté, ¿por qué tú? Y me dijo, Gladys, tú conoces mi carrera, sabes todo lo que he hecho durante mucho tiempo y ya no más de estar detrás de otros, ¿no? Incluso a veces dando la cara por otros. Ya asumo el liderazgo completo y bueno, con los valores que me guían, entre otros, además dentro de esa visión como abogada que busca la justicia transicional, cantidad de cosas. Y me pareció tan coherente siempre, me ha pasado con ella antes, que a pesar de lo que uno pueda tener en este momento como desconfianza lógica, sin duda escuchándola dije, wow, creo que está bastante más clara que otros. Y esto no es campaña hacia Elsa, pero es que cuando te escuchaba, reflexionaba sobre eso, inmediatamente me llevaste a ese episodio con ella. Y decía, ¿cuánto falta? Este tipo de cosas, estas conversaciones así como la que yo tuve ese día con ella, son necesarias con honestidad para reconocer cuáles son esas responsabilidades, asumirlas y corregir. Además, es importante aprender de los errores cometidos. Me parece el ejemplo además muy importante en el contexto en el que estamos ahora, porque además nosotros tenemos algo que seguramente has escuchado hablar de esto, Gladys, que es esto que han llamado desafección política, ¿no? Que es esta especie de desencanto y de desconexión de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo político y con cualquier espacio que esté asociado a Mm, cualquier campaña de promoción o de marketing político de cualquier candidato. ¿Por qué? Bueno, por la historia que tenemos, por la historia de frustración repetida y sucesiva que tenemos en los últimos años. Entonces es ujú. una especie de desconexión de cualquier información que tenga que ver con un líder comunitario, social, político, y esto es, por cierto, un proceso de defensa. Desde el punto de vista psicológico, la desafección política es, bueno, yo me protejo y me alejo de cualquier información que tenga que ver con
proselitismo político, con campañas, con... ¿Por qué? Porque estoy frustrado y entonces voy a evitar frustrarme nuevamente, ¿no? Pero lo que hay detrás de esto es lamentable porque obviamente hemos perdido la posibilidad de creer en cualquier posibilidad de transición, de cambio, de transformación. ¿Me explico? Y qué bueno que entonces encontremos y que vayamos encontrando y reconectándonos con líderes que nos hablen de honestidad con las emociones, que nos hablen de la posibilidad de escuchar profundamente y de reconocer dificultades, de reconocer errores, de reconocer caminos equivocados que se han tomado en algún momento, bueno, porque todos somos seres humanos, ¿no? La idea de la perfección no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me parece súper importante eh, entender este nuevo contexto y sobre todo desde el liderazgo de lo femenino, porque más allá, y coincido contigo, no haciéndole campaña a Delsa, ¿no? Además que la conozco, es una gran mujer, la he tenido además en charlas, en talleres, en diferentes momentos, he conversado con ella, es una mujer inteligentísima, brillante, como lo son muchas de las mujeres que están en la política. Y porque además, por cierto, para estar en la política, siendo mujer, hay que ser muy hábil y muy inteligente, porque además siempre ha sido un terreno muy masculino, y entonces se requiere esa habilidad de manejar la energía de lo masculino sin perder su verdadera esencia. Y Ujú. siempre ha sido alguien pues muy, con muchísima presencia, con muchísima calidez y con muchísima capacidad para escuchar, procesar y entender, ¿no? Y Sí, bueno, de hecho yo creo que también, no sé si me escuchas, Sócrates, lo que pasa es que por sí, un momento perdí el audio totalmente, yo te escuchaba y te hacía así, ya sigue hablando, sí, sí, dame sí, sí, chance, sí, sí, te pero escuchaba. gracias a Dios volví. Pero bueno, más o menos entendí todo lo que explicaste y alineado también, bueno, a lo que yo acabo de comentar sobre Delsa. Y sí, porque la coherencia es tan importante entre lo que se dice y lo que se hace, que yo creo que incluso a veces con ese tipo de liderazgo, como siempre han estado atrás acompañando en un espacio muy machista, muy masculino, pues a veces les ha tocado hasta incluso dar la cara por cosas que son incongruentes en las que en algún momento pudieron estar en desacuerdo, pero por la unidad, la supuesta unidad, pues tragaron a veces grueso, ¿no? Y es un poco cuando dan el paso al frente y dicen basta, o sea, ahora ocupo también un espacio protagónico en este propósito por el que he trabajado desde hace tanto tiempo, hace 20 años. Y yo creo que esas cosas hay que valorarlas, hay que por momentos también dejar a un lado la rabia natural, incluso en algunos casos ira, además de eso, de la desconfianza, el descontento, la frustración, y ver más allá y evaluar bien esos liderazgos que están aspirando a la candidatura unitaria, porque así como hay algunos muy incongruentes que tú dices, no, ya definitivamente no, hay otros que sí, como es el caso para mí de ella, que sí, que luce pues, absolutamente coherente con lo que se espera, lo que se necesita además. En fin, no sé por qué nos metimos en la política, pero es que de verdad me llevaste con el comentario que hiciste de la inteligencia emocional, lo que decías honestidad emocional, a pensar en los líderes políticos y por razones obvias de cómo estamos en el país y esa necesidad urgente de que tienen que abordarse desde esa honestidad de alma, honestidad de pensamiento, honestidad de emociones, honestidad de palabra, de actuación y un largo etcétera. Ahora sí, Sócrates, mira, bueno, todo el mundo te conoce y como decía, pues psicólogo, ya muchos que no sabían están entendiendo perfectamente esa pasión por esa profesión, por la psicología, porque de hecho estás trabajándolo mucho en las redes sociales y ahí te quería preguntar, esa necesidad ahora de utilizar las ventanas para esa profesión que escogiste, que es la psicología, es una consecuencia de quizás la inactividad dentro de tu área como actor o ya tenías la urgencia como propósito de vida de empezar a utilizar todos esos conocimientos para ayudar a otros en esa parte tan importante de la psicología y la mente y Gracias el por esta pensamiento? pregunta, me encanta. Ajá. Hay varias cosas aquí, ¿no? La primera de ellas es que es muy difícil labrarse un camino como actor en el país que tenemos en este momento, ¿no? Yo he sido muy afortunado porque he podido recorrer, bueno, yo ya nací en el teatro como actor, me formé como actor en el teatro, ahí tuve, digamos que mi escuela básica, mi academia, luego pasé al cine, tuve la fortuna de hacer películas importantísimas, Ujú. bueno, y que trajeron y que crearon historia en el cine nacional con los premios que recibieron y además que se conectaban con el mundo de lo psicológico y de lo humano, y que para mí fue muy importante. Y luego tuve la experiencia de hacer unos pininos en televisión, que realmente es el área donde me he desempeñado menos, ¿no? Eh, pero sí, trabajé en algunos dramáticos y pude hacer además muchos videoclips y muchos unitarios. Eh,
Sin embargo, gestionar, digamos, gestionar la productividad desde el mundo del arte en un país como el nuestro es muy complejo y es muy difícil. Eso es una gran verdad del tamaño de una casa, y nadie puede, digamos, disimularlo, ¿no? Eso no significa que no estuviera activo. Yo no he dejado de hacer teatro y además he utilizado las tablas como medio expresivo también desde la catarsis. Sí. Por ejemplo, con mi monólogo Gregory Canal de Fe, donde cuento mi proceso de sanación de cáncer y mi contacto con José Gregorio Hernández. Y también además como canal para ayudar a otras personas, porque el estreno de esa obra, por ejemplo, fue con carácter benéfico para Se Nos Ayuda como organización. Después de precisamente haber transitado un cáncer, quise que mi historia tuviera sentido y significado para otros y además que pudiera concretamente ayudar a otras personas, ¿no? Sin embargo, a teatro siempre podemos hacer porque buscamos los medios y los recursos para hacerlo. Y además los actores que hemos nacido en el teatro tenemos esa pasión permanente por volver a las tablas todo el tiempo. Sin embargo, efectivamente y lamentablemente no podemos vivir de eso ni podemos pagar nuestras cuentas. Obvio. Eso es absolutamente cierto. Yo no me alejé nunca de la psicología porque paralelamente a mi desempeño como actor siempre trabajé en el área de gestión humana, de desarrollo humano en las organizaciones, asesorando a compañías y empresas en diferentes procesos de desarrollo, en procesos de selección. Hice una especialización en psicodrama que me permitió conectar los dos mundos y utilizar herramientas del psicodrama para seleccionar talentos a través de simulaciones en las empresas, simulaciones de liderazgo, de trabajo en equipo que permitían conocer las habilidades de las personas. Y hace un par de días mi empresa cumplió 16 años, y bueno, me llena de orgullo porque a pesar de la crisis hemos podido seguir transitando Qué bien. y seguir recorriendo ese camino. Sin embargo, después de transitar el cáncer, después de sanar y después de transitar el duelo de mi hermana, y que fue un proceso tan duro y tan difícil en lo personal, yo me di cuenta que mi propósito de vida era otro. Gracias a Dios esas experiencias límite es lo que nos dejan. Yo me di cuenta que mi propósito estaba asociado con servir a otras personas a través de todos mis talentos, Gladys, a través de mis talentos como psicólogo, como conferencista, como actor, como coach, como psicoterapeuta. Entonces, esos elementos que forman parte de mi vida, que siempre habían estado ahí como flotando, rodeándome, de repente es como que si todas las piezas del rompecabezas se unieran, ¡plum! Y al unirse, me permitieron entender que mi propósito era sanar para servir, así lo llamo yo. Entonces comencé efectivamente a conectarme con mi rol, porque además todos mis amigos, colegas, compañeros, actores, psicólogos en las empresas me decían, pero tú te estás dando cuenta del potencial y la capacidad que tienes para comunicar, para decir, para demostrar las cosas. Y bueno, decidí comenzar a Finalmente. hacerlo. Sí, Pero es que tus ventanas son tus medios. Por ahí así tú es. puedes además exactamente decidir qué quieres comunicar siempre, bueno, alineado por supuesto a tu estilo, a tu personalidad, a tus objetivos y tus valores. A mí me encanta que se le dé ese uso a las ventanas digitales. Así que bueno, para cerrar esta parte, dos preguntas. Uno, porque mencionamos todo va a estar bien de Joaco Terán, y no te pregunté por qué esta canción es una de tus favoritas en este momento de tu vida. Bueno, porque me di cuenta que a pesar de las crisis y los momentos oscuros y las sombras y las dificultades, al final todo va a estar bien. Porque efectivamente es un principio básico, además que trabajo con mis pacientes en psicoterapia, con las personas a las que les doy alguna capacitación, algún entrenamiento, algún curso, tanto en las empresas como en otros contextos. Ese es el mensaje. Es decir, nuestra mente a veces nos sabotea y creemos que las limitaciones pueden vencernos, las dificultades, la tristeza profunda, el dolor, la rabia, pero resulta que al final todo eso forma parte de nuestra experiencia de vida y al final todo va a estar bien. Y aprendemos a incorporar esos elementos como parte de la vida. Cuando aprendemos que la tristeza forma parte de la vida, que el dolor también, que la rabia, que el miedo son emociones igual de importantes que la alegría, entonces entendemos que al final todo va a estar bien. No es un mensaje rosa, es un mensaje absolutamente real que tiene que ver con la integración sana de nuestras emociones. Por eso me gusta tanto esta canción. Pero es que de hecho también, y te agradezco que lo pongas sobre la mesa, vamos a cerrar con la cápsula de Luben, psicólogo especializado en onomástica, para que nos dé el significado de tu nombre como un regalo, un detalle, agradecimiento por haber aceptado esta invitación y acompañarnos 2 horas en este espacio, a pesar de todo el tiempo, bueno, siempre las ocupaciones que ustedes tienen, que nos digan que sí, lo valoramos muchísimo.
y que le pongan además tanto cariño a este programa de 2 horas de los días viernes. Pero para cerrar, a mí me gustaría que me mencionaras por qué hay gente que se resiste y que considera que entonces es demasiado rosa, o qué cliché, o qué fastidio esta tendencia de que básicamente lo que busca es, oye, darle herramientas a los demás para gestionar mejor su vida, para lograr el bienestar que es fundamental, integral, para vivir, realmente vivir, y hay algunos que tienen como alergia y dicen, ay no, pero es que esta persona es como pavosa, es como rosa, porque es que todo tiene que ver, o lo igual que los libros de autoayuda, ay no, qué pavo, pero bueno, y entonces yo no entiendo, a mí explícame eso por favor de nosotros los seres humanos, ¿qué nos pasa? Bueno, lo que pasa es que hay una magnificación de la falsa felicidad en las redes sociales. Eso hace que se generen reacciones absolutamente polares con respecto al tema. Entonces hay gente que ama como principio básico y fundamental todo lo que se vende en las redes sociales como si fuera la verdad absoluta. Quiero decir, la sanación, la bondad, la verdad, la calidez, la posibilidad. Y hay personas que entonces reaccionan de manera opuesta a eso, ¿no? Porque están cansadas y están atormentadas y abrumadas con ese mensaje. Y realmente lo que pasa es eso, que efectivamente en las redes sociales se nos muestra un mundo falso de mentira, un falso bienestar que nos ha hecho muchísimo daño, tanto por las personas que se vuelven creyentes y adictas en ese falso bienestar, como las personas que lo rechazan, por supuesto, porque se dan cuenta que cuando aplican esas técnicas y esos tips de algunos influencers, pues al final las cosas no les salen como habían pensado. Entonces, por supuesto, rechazan cualquier contenido, porque no hay profundidad, ¿no? En estos días escuchaba... Porque se crean falsas expectativas. Falsas Sócrates. expectativas. Pero entonces, ¿cuál es el mundo real? El de Twitter, donde todo el mundo entra a pelear, se insulta, se ataca. Ajá. Tampoco. Sí, es una mezcla de cosas, o sea, efectivamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que tratamos de hacer, tratamos de reproducir en una especie de multiverso ese mundo, digamos, maravilloso y intocable y de alegría absoluta, que realmente no existe, es como un mundo paralelo imaginario. En estos días escuché una frase que lo define muy bien, que es como una piscina infinita, ¿no? Las redes sociales son una piscina infinita porque son, bueno, efectivamente, esa imagen bellísima de a quien no le provoca echarse un chapuzón en una piscina, ¿no? Sobre todo cuando tiene esa imagen, digamos, infinita, ese horizonte infinito que se confunde con el mar. Pero sí es una piscina porque no tiene profundidad, es decir, es absolutamente superficial. Y esto le ha hecho muchísimo daño a los adolescentes, por cierto, y a los niños, que se han criado viendo las redes sociales y que cuando comienzan a exponerse a dificultades, entonces tienen tantos problemas para gestionar la frustración, porque se dan cuenta que el mundo no es como se lo pintaban, ¿no? Porque sí, se generan falsas expectativas, por supuesto, y porque, bueno, una de las cosas que hay que trabajar es el pensamiento crítico y el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, porque tú ves una cosa y de repente, bueno, desde, por ejemplo, decir a esta persona, qué lindo, qué bien, qué chévere, que esté disfrutando, bueno, tiene más poder adquisitivo que yo y yo me conecto es con lo que publica, que a mí me produce placer y digo, ay, algún día, sí, claro, cómo no, me programaré, lo voy a poner en la agenda, a lo mejor no inmediato, cuando se me dé la cuenta, pero bueno, no me da ni rabia ni nada, simplemente entiendo que, bueno, esa persona está disfrutando de eso, puede hacerlo y listo, y sigo, tengo una vida, bueno, distinta o hasta donde pueda, hasta donde me alcanza la cobija, pero sin que eso signifique, me explico, pero para eso se requiere también edad, muchas veces experiencias, las vivencias, el criterio, ese pensamiento que hablábamos, y en el caso de los adolescentes todavía están hasta formando identidad. Exactamente, pero por eso es que yo soy tan creyente y lo he hecho muchísimo últimamente en mis redes sociales de normalizar las emociones. Es decir, nosotros como comunicadores tenemos esa responsabilidad, Gladys, también, ¿no? Y pasar el testigo para que eso ocurra. Es importante normalizar la tristeza, normalizar el dolor, normalizar el miedo, y lo he estado haciendo últimamente, hablando de eso como psicólogo y también compartiendo mi tristeza. Hace 2 días hice varias publicaciones sobre que me sentía triste, y es importante también conectar y comunicarlo. Es decir, eso no es sinónimo de fragilidad o de debilidad, al contrario. Vuelvo al mismo punto, es honestidad emocional, es poder identificarlo, es una gran fortaleza poder identificar cuando estoy triste, cuando tengo miedo, es normalizarlo, que es lo que hizo Alejandro Sanz hace poco cuando habló de su depresión en redes sociales, en su cuenta de Twitter, por ejemplo, ¿no?
Dice, bravo, qué maravilla que un ídolo artístico como él y un gran lo reconozca, lo diga, lo comunique y eso nos permite a nosotros entender, bueno, si él que tiene esa posición y esa fama y ese recorrido y está así, se siente así, bueno, pareciera que entonces sí, esto es de carne y hueso, yo también lo puedo Es hacer, ¿no? parte de la vida misma, exactamente. Yo por eso comunico siempre también lo de las depresiones y lo recuerdo con frecuencia, no solo para mí, sino también para los otros. Le digo, por ahí podemos pasar cualquiera, de manera hasta inesperada, porque pueden ser muchos los factores y lo importante es no solamente atender, identificarlo, atenderlo, buscar a especialistas como tú para que nos apoyen, nos ayuden, nos hagan pues de desarrollar destrezas para salir y luego ya empezar a vivir de verdad, verdad, porque eso, como dices tú, esas situaciones límite lo que te llevan es a la reflexión, a ver cómo estás abordando la vida y te cambia todo y hasta te surgen propósitos como también el tuyo, ayudar, servir y ver cómo yo comunico de la mejor manera para que el otro también tenga bienestar integral, que lo he ido logrando poco a poco con sus altas y sus bajas, con sus tristezas y sus rabias de vez en cuando. Por justamente haber pasado por ahí y haber entendido muchas cosas. Pero bueno, como típico, me pasa cuando tengo un invitado. Me emociono mucho y me paso el tiempo. Eso ya es un pendiente que tengo que trabajarme, el manejo del tiempo. Pero bueno, para cerrar esta parte con Luben, el significado de tu nombre, la entrevistada que teníamos en estos próximos minutos, pues queda para la segunda hora por razones de tiempo. A partir de la segunda hora ya tú formalmente te encargarás de la conducción de este espacio, Oh, Dios. pero cerramos esta primera hora, porque ya son casi las 4, con el significado de Sócrates. Hola Gladys, el nombre del coanimador del programa de hoy, Sócrates, por supuesto, es de origen griego. Proviene de la combinación de las palabras sos, que significa sano o intacto, y keratos, que significa poder. Por lo tanto, Sócrates significa aquel que tiene un poder sano o intacto, lo que también se puede interpretar como aquel que no es corrupto. Su segundo nombre, Aristóteles, por supuesto también de origen griego, es producto de la combinación de Aristos, que significa el mejor, y teles, que significa pensamiento, pero teleos también significa fin. Por lo tanto, Aristóteles significa el que busca pensar mejor para obtener el mejor fin, es decir, el mejor resultado. En consecuencia, la combinación de Sócrates-Aristóteles significa quien tiene el sano poder de pensar mejor para lograr el mejor fin. Además, el hecho de ser portador de dos de los tres filósofos más importantes e influyentes de la historia inclinan la balanza hacia tener un particular apego hacia la búsqueda del conocimiento que solucione la crisis existencial, es decir, dar respuesta a esa pregunta que implica ¿por qué y para qué existimos? Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. Wow, Wow, ¿quién te puso los dos nombres además de qué esas maravilla. dos referencias en filosofía, por ejemplo, Pues pensadores? ¿Quién mi papá, mi te papá, dejó esa responsabilidad tan mi grande? papá me echó esa varilla. Mi papá me puso Sócrates Aristóteles porque él Ay, quería Dios mío. que no nos llamaran por diminutivos, que a mi hermana y a mí. Entonces a mi Ah, hermana le puso Sergeyevna, que significa hija de Sergio, mi abuela era croata, y a mí me puso Sócrates Aristóteles, pero por supuesto él logró el efecto contrario, porque sí, a mí, yo tengo muchos diminutivos, Sócratón, ajá. Soxo, Kiki, Aris, ¿no? Este, y bueno, Típico. lidiar con este nombre ha sido complejo, pero escuchar ahora el significado a través de este regalo, qué belleza. Ahora no, yo le agradezco a mi papá por primera vez que me haya puesto Qué este nombre después de belleza, escuchar esto, ¿no? sí. Bueno, te digo que Sócrates me parece un nombre hermosísimo. Aristóteles, bueno, no sé si es que los admiro tanto y la verdad es que son tanta referencia para muchas Claro, cosas que, bueno, que claro, los lleves tú me parece genial. Fíjate que igualito se busca diminutivo, como dices tú. Mi nombre es Gladys y es muy difícil abreviarlo. Y claro. se ha logrado. En diferentes ambientes me dicen Gla, porque es que necesitamos siempre abreviar, es una cosa pero natural de todos nosotros como humanos. Yo siempre busco también de los otros, como hasta por cariño, acercarme más con un diminutivo del nombre. Entonces a mí me Claro. dicen Gla, o Diana Carolina y varios me dicen Glarro, Glarro porque yo soy Rodríguez. Entonces fíjate cómo se busca la manera de decir que dile a tu papá, o sea, dile a tu familia, y no que no pierda tiempo en general la persona que crea que va a lograr que un nombre
no se abrevie porque si no te buscan otro. Bueno, ahora sí vamos a cerrar esta primera hora y al regreso te encargas tú de este programa y yo voy a ir de la mano contigo, básicamente disfrutando de tu conducción. Gracias por estar con nosotros, Sócrates. Sócrates Serrano hoy nos acompaña, Placer. actor y psicólogo además de profesión, que lo está ejerciendo muy bien por sus cuentas y lo pueden seguir porque comparte un material valiosísimo. En breve seguiremos. A continuación, programa Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.